Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. El martes 12 de marzo, la semana pasada, había más de 4 millones de colombianos viendo televisión en Colombia, como sucede la mayoría de noches entre semana. La mayoría de ellos, más de 2 millones, como sucede últimamente, estaba conectado a Caracol Televisión viendo La Voz Kids. Súbitamente, para este gran país, en buena medida desconectado de la política, las caras de Andrés Cepeda, Fanny Lu y Sebastián Yatra fueron reemplazadas por las de varios personajes, la mayoría de ellos desconocidos a nivel nacional. Además de Antanas Mocus moviendo la cabeza como berrito de taxi por su Parkinson, según su misma autoburla, para esos 4 millones de televidentes, esta era la introducción al exótico concepto en la política colombiana de la oposición política al gobierno. La voz de esta introducción fue la de Juanita Gobertus, una representante bogotana de 34 años, poco conocida y con un apellido muy raro. Su escogencia, rodeada de miembros del Polo, del Petrismo, la FARC y el Partido Verde, enviaba un primer mensaje de unidad en defensa del acuerdo de paz en medio de muchas otras divergencias y convocaba a la marcha que se dio el pasado 18 de marzo. Pero ese mensaje de unidad en la oposición no duró. La ausencia de la cara más conocida de la oposición, de Gustavo Petro, se convirtió en una controversia divisiva. La pelea se dio en Twitter. Ténganme paciencia y se las voy a explicar. Luego de confusas explicaciones sobre su ausencia, Petro escribió, abro comillas, me parece que Juanita Gobertus es la persona indicada para la réplica y no me duele para nada que pueda expresarlo. Lo que sí me parece es que debería contarnos quién le sugirió cambiar la fecha de la movilización que se había consensuado con los jóvenes, cierro comillas. Ahí empezó una controversia sobre la fecha de la marcha, si debía ser el 18 o el 19 de marzo. A lo que Juanita Gobertus respondió también en Twitter, abro comillas. Respetado senador, en el chat de bancada de oposición se habló del 18 y en la grabación los presentes dijeron que así debía ser. Lástima que estemos hablando de fechas y de WhatsApp, en vez de sobre cómo transformar los territorios más afectados por la guerra, cierro comillas. Y ahí Petro se desató. Primero respondió, abro comillas, lo mejor, si se quiere una confluencia, es la franqueza. Los jóvenes consensuaron una fecha que la mayoría de nosotros apoyamos, por ser el inicio del Congreso que debe debatir las objeciones. Solo una persona le propuso a usted cambiar la fecha y solo le solicité que la mencionara, cierro comillas. Aquí mención velada a Sergio Fajardo. Y siguió Petro. Abro comillas, y a pesar del acto descortés y del intento de encubrirlo con mentiras, estaré el 18 de marzo en la calle con ustedes. Que el candidato presidencial que apoyaron no los acompañe en las luchas que hoy hay que dar y yo mantenga las banderas firmes no debe incomodarlos. Cierro comillas. Aquí mención explícita a Sergio Fajardo. Y remató Petro, abro comillas. Razón del cambio de fecha tiene que ver con mi comentario alrededor del 19M y expresa un profundo sectarismo contra la Colombia humana, la ausencia de invitación al video, la expulsión de los grupos políticos y sociales que no son parlamentarios no genera una oposición eficaz, cierro comillas. Todo este episodio, entre otros, ponen de presente, primero, que hay una oposición en Colombia. Segundo, que esa oposición tiene unos problemas tan básicos como ponerse de acuerdo en una fecha. Afortunadamente para ellos, para la oposición, de lo segundo aún no se ha enterado la gran audiencia de La Voz Kids. Aquí arranca Zona Franca. Yo hoy tengo a 4 caras muy visibles de la oposición política en Colombia. Me acompaña esta noche la senadora del Partido Verde, la vicepresidenta del del Senado de la República, Angélica Lozano. Angélica, gracias por estar aquí esta noche. Un gusto estar en Zona Franca. Un gusto con aliados políticos como Carlos Antonio Lozada, es senador del Partido FARC. Carlos Antonio. Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Juan Fernando Cristo está en la oposición, no está en el Congreso, fue ministro del Interior del gobierno anterior de Juan Manuel Santos y hoy es, es director, Cristo, asesor espiritual. Un liderazgo colectivo en marcha. Asesor espiritual no, un poco de... Ustedes son muy liberales, son materialistas.
somos espirituales. En Marcha, que es el movimiento político que se ha formado luego de una disidencia del Partido Liberal. Juan Fernando, gracias por estar aquí. Gracias, Daniel, encantado de estar acá nuevamente. Hijo del M19, representante a la Cámara. ¿De ¿no? dónde? ¿Usted no tiene nada del M? Yo no tengo nada del M, yo soy... Está muy joven para... No, yo llego, yo pensé pero que no, su ni papá había estado familia, en el no, M. nada. Nosotros llegamos por compartir un proyecto de país, no, nada, para nada. ¿Sí? Me corrijo entonces. Sí, para nada. ¿Y cómo llegó ahí, Racero? No, llegué, claro, mi padre militante político, social de vieja data, pero dentro del espectro general de la izquierda, yo llego al Polo Democrático de las Juventudes del Polo. Ajá. Y hago siempre mi formación política, la hago junto a Gustavo Petro, Petrista, entonces. petrista, Colombia Humana, Colombia Humana, pero defendiendo sobre todo un proyecto, ¿cuál? el de Colombia Humana general, más general, hasta que este país se transforme. Y entonces yo al principio me echaba todo el rollo de la pelea que hubo después de esa gran oportunidad, la primera locución de respuesta de la oposición política, y hoy tenemos noticias frescas de que todo esto parece haberse resuelto, o al menos en parte, al menos en lo que tiene que ver con si estaba o no Petro, por qué no estaba el día de la locución, y lo recojo de un tuit suyo, a Angélica, donde pone una foto muy bonita y dice lo siguiente. Resueltos los malentendidos, interesante almuerzo con colegas de toda la oposición, acordamos protocolos políticos y logístico para futuras réplicas, prioridad del país, lo que nos une y respeto la diferencia. Faltan muchos en la foto que se fueron antes, pero ahí está Petro, Ángela María Robledo, Angélica Lozano, a María José Pizarro, ¿cómo se llama el representante del Partido Verde? León Freddy de Antioquia. León Freddy de Antioquia, está Catatumbo, Iván Cepeda, Castilla. Y el de la esquina es Benedicto, el que está reemplazando a Santrich. Cámara FARC. Pero bueno, ahí sí está Petro, en esa foto sí estuvo Petro. Y se resolvió la cosa entonces. Sí, sin duda, el estatuto dice que hay réplica en las 48 horas siguientes, pero el martes a las 3:30 de la tarde yo supe que estábamos pendientes de una resolución del Consejo Electoral para ver quién le pagaba a los canales ese espacio, RTBC, etcétera. Entonces nosotros siempre supusimos que a falta de esa reglamentación la alocución sería el día siguiente, y cuando fue que a las 4:15 háganle, y pues ya por chat el que está en el Congreso salga superado, claridad, aclaramos cosas, acordamos un protocolo. Sí. En esto, lo que resta de este periodo de 4 años, quien ocupe la vicepresidencia, la segunda vicepresidencia del Senado, que siempre será de oposición, va a estar encargado de garantizar el diálogo político muy rápido y todo lo logístico y técnico. Así que esa será una tarea rotativa, yo la tendré hasta el 20 de julio y en adelante otros. Y David, y el tema de que fue Sergio Fajardo quien mandó, según lo insinúa bastante explícitamente Gustavo Petro en esos trinos, Sergio Fajardo quien mandó cambiar la fecha del 19 de marzo, que sonaba a M19, al 18 de marzo para que no sonara M19, ¿eso se habló, se resolvió? Pero no, él no insinúa que fue Sergio Fajardo, digámoslo. El tema de Sergio Fajardo es cuando él le hace a la forma como le hace Gustavo la invitación a la bancada de ponentes del Partido Verde de votar la ponencia negativa. No, pero ahí, digamos, Pero él no, le pregunta a es que Juanita se Goberno, mezclaron, dígame creo que quién las le mandó dos. a quién le mandó a cambiar la fecha de la marcha, y después se refiere a una persona que fue candidato presidencial que votó en blanco y que no está en el país, y de todos los que fueron candidatos presidenciales que votaron en blanco y que no están dentro del país, solo está Sergio Fajardo. Ah, no, pero no, esa parte de la versión sí no me la sé, porque Me deja creo que ahí dentro de las correrías, como dice Angélica, que en el día de la grabación tendríamos un día, se había propuesto el día del 19, yo no sabía, por ejemplo, yo no estaba enterado que Gustavo había propuesto Claro. eso, ni idea, porque evidentemente pues uno apoya al grupo. Usted hace pero una se gran cambió el confesión, 18. y es que no le para tantas bolas al Twitter No de estaba en Petro. esa reunión. Es que todo fue tan rápido, la reunión de hoy yo no estuve, y justamente ni cuando el Consejo Nacional Electoral ya dio el aval, eso fue es que fue muy rápido, Sí. fue muy rápido. Media hora. Pero le quiero resumir, porque la oposición y la alternativa es más profunda. La conclusión de la reunión es menos Twitter y más chat
listo. Los retos del país son enormes, la Y partir injusticia de la social, la buena fe. desigualdad. Menos Partir de la Twitter, buena más fe. WhatsApp. Ese es el mantra de la oposición unida. Para discutir estas pequeñeces, porque Sí, la claro. tarea es inmensa, la tarea es sacar adelante a Colombia. tal La cual. gente está varada en un país desigual, necesitamos mejorar la educación, la salud. No es hora de estar en pequeñeces. Uno habría pensado que el tema FARC habría sido el tema de la discordia en unir a la oposición, pero finalmente no lo fue. No, yo pienso que la primera experiencia de la réplica de la oposición permitió ver, digamos, la grandeza con que todos los integrantes de la bancada estamos encarando la situación. No se trata de protagonismos personales o de grupo, sino privilegiar los intereses fundamentales del país. Yo pienso que ese fue un mensaje contundente. El almuerzo del día de hoy ratificó que esa es la decisión, que esa es la voluntad política de quienes integramos la bancada alternativa y que se trataba simplemente de acordar unas reglas mínimas de funcionamiento que van a garantizar, digamos, que pongamos, digamos, que no se presenten ese tipo de Sí. situaciones a futuro. ¿Usted algo ahí sobre eso? Usted no está en esa oposición, pero sí está en la oposición, Cristo. Pues mire, Daniel, a mí me parece la verdad una discusión que no vale mucho la pena. No le estoy diciendo que usted no puede No, discutir me lo puede, eso. pero lo no puede ningún, hacer no hay con ningún toda intento de confianza. censura. Mire, cuando se estrena después de 27 años el derecho de réplica en Colombia, cuando el Consejo Electoral, a quien todo el mundo cuestiona muchas veces sin razón, cumple la ley y de una manera eficaz y rápida concede el derecho de réplica, que había gente que tenía duda y que de pronto se iba a tener que acudir a tutela y no se ha reconocido. Y cuando estrenamos una figura que es muy importante y cuando esa réplica, el contenido de esa réplica, más allá de la foto, fue una réplica extraordinaria, bien fundamentada, que de una u otra manera le salió al corte, bueno, con la carta que enviamos a Naciones Unidas, el grupo que hemos constituido Defendemos la Paz, que no es un grupo político, sino de mucha gente que confluye alrededor de la paz, y que de alguna manera Juanita recogió el documento de Defendemos la Paz precisamente en ese derecho a réplica. Luego, la oposición va mucho más allá de una pelea de si Gustavo Petro estuvo o no, que me parece que es un debate que no le dice nada al país, porque allá hay muchas organizaciones sociales. Mire, aquí lo importante de esa réplica, Daniel, es lo que está pasando con la paz en los territorios, lo que están sintiendo los y yo líderes estoy, sociales. Juan Fernando, las totalmente de acuerdo organizaciones, con ¿no? usted. Lo que pasa es que cuando la segunda votación a la presidencia, la persona que se dice a sí mismo la mayor votación en la historia de la izquierda, el de los 8 millones de votos, sale a decirle a la persona que hizo esa réplica que es mentirosa, que exhibe un sectarismo político hacia él, pues eso desvía la conversación y por eso es que terminamos hablando de esto. La desvía y de acuerdo, y a la gente se le olvida que este estatuto de oposición es hoy una realidad en Colombia que profundiza y que le ayuda a la democracia, y es un estatuto de oposición que lo tenemos hoy gracias al acuerdo de paz. Si no, no hubiéramos tenido estatuto de oposición, ojo con eso. Y un estatuto de paz que no se pactó en La Habana, como muchas veces los enemigos del acuerdo salían a decirlo. No lo pactó el gobierno con las FARC. Lo pactamos con la señora Angélica Lozano, con el señor Claudia López, cuando estaba en el gobierno, con la señora Claudia López, con el Polo Democrático, con el señor Robledo, y también con los partidos de gobierno, y también invitando al Centro Democrático, que era oposición en ese momento, a la discusión. Yo creo que aquí la noticia, yo le entiendo a usted que se distrajo con el tema de Petro, es No, a que mí la me democracia distrajo en Colombia Petro. avanzó de manera sustancial gracias al acuerdo de paz, y que hay muchas otras medidas que están todavía pendientes del acuerdo de paz. Venga, y entonces que le yo servirían a acojo nuestra democracia. su llamado a la sustancia, que dejemos esta pelea al menos por ahora, a la sustancia, y la sustancia la trae hoy la Corte Constitucional, que le dice y le envía un mensaje importante a la oposición, que altera los cálculos que tenía la oposición para enfrentar estas 6 objeciones que hizo el presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP. Les pongo a Gloria Estela Ortiz, ella es la presidente de la Corte Constitucional. La Corte resolvió declararse inhibida para ejercer en este momento del procedimiento el control automático de constitucionalidad que le corresponde
hasta tanto no concluya el trámite de las objeciones formuladas por el presidente de la República o el plazo para decidir sobre ellas, lo que ocurra primero. La Corte ha concluido que, dado que se deben tramitar mediante las normas propias o las reglas propias del procedimiento legislativo especial, ese término concluye, como quiera que el procedimiento es las leyes estatutarias se tramitan en una sola legislatura, esa sola legislatura concluiría el 20 de junio de este año al concluir la actual legislatura. Entonces, si en algún momento la oposición pensó que no tendría que medir fuerzas con el uribismo en el Congreso para resolver estas objeciones, la Corte le está diciendo, primero debe ser el Congreso el que decida, después yo vuelvo a mirar, ¿cierto? No me inhibo de responderle a la carta que mandó Chacón. Y eso entonces les bota la bola a ustedes. Pues yo creo que los congresistas estamos impedidos para saltarnos la sentencia de la Corte, porque claramente ya hubo una revisión constitucional. Le anticipo, la Cámara va a negar las objeciones, el Senado las va a aprobar, el presidente va a sancionar como él quiere, sin esos artículos objetados, va a revisión automática de la Corte y la Corte va a reiterar y repetir que no puede saltarse el acuerdo y que ya tiene revisión constitucional. ¿Qué va a pasar? Que las víctimas pierden tiempo, que los reincorporados pierden tiempo y que el Centro Democrático gana tiempo para hacer política, para hacer campaña. El presidente tiene oxígeno en sus encuestas y vamos a dilatar la satisfacción de las víctimas. Bueno, pues... No sé si coincide. No sé. Sí, no, yo pienso que el pronunciamiento de la Corte de todas maneras tiene de importante que hace ver que tiene, digamos, en su fuero el poder, digamos, de defender la Constitución y que no se puede desconocer, digamos, pronunciamientos que ya ha hecho la Corte en temas que son tan trascendentales, y se reserva, por supuesto, en ese pronunciamiento que hace el derecho de revisar lo que se determine en el Congreso. Me parece que ese es un punto que hay que destacar. Pero bueno, y más allá de los tecnicismos legislativos y jurisprudenciales, esto sí desató unas viejas pasiones, ¿cierto? Y lo hizo con personas que se han declarado víctimas de lado y lado. Y traigo a cuento, y digamos que le tengo que preguntar, Carlos Antonio, porque este es un país con una historia dura, que está viviendo un proceso duro, sobre las acusaciones que lanza, por ejemplo, la gente de la Corporación Rosa Blanca, que son acusaciones en general contra el liderazgo de las FARC y específicamente a su persona y a otros miembros de lo que es de lo que fue la guerrilla. Eso, ¿cómo se ha sentido, digamos, acusaciones fuertes de temas de delitos sexuales dentro del entorno de la oposición? Bueno, a ver, yo pienso que es claro que hay una estrategia, primero de tratar de golpear duramente al nuevo partido que surge de los acuerdos de paz, por esa vía tratar de quitarle legitimidad a la justicia que se aprobó en La Habana, ¿cierto?, que está llamada a cerrar este conflicto, y de paso posicionar, digamos, la idea de la impunidad, primero para negarle realmente el derecho a las víctimas a la verdad y también, por supuesto, sacar réditos políticos en medio de una campaña electoral que debe elegir representantes regionales y locales, gobernantes locales y regionales, de manera que hay una estrategia perversa. Yo he venido diciendo que hay un método gangsteril, mafioso, de hacer la política en ese tipo de acusaciones sin ningún fundamento, sin respetar, digamos, el debido proceso y permitir sobre todo que la jurisdicción especial pueda cumplir su papel. Me parece que esa es la verdadera intención, que se busca, entre otras cosas, es favorecer personajes concretos, como en este caso Álvaro Uribe Vélez, que entre otras cosas debería estar compareciendo en esa jurisdicción, de manera que instrumentalizar las víctimas de esa manera, atacar a un partido que surge de un proceso de paz y por ese lado tratar de llevarse por delante la jurisdicción especial, me parece demasiada perfidia, solo por proteger un personaje además. Ojo, aquí hay unas acusaciones de personas que se declaran víctimas y en ese sentido creo que sean víctimas de derecha, de izquierda, hay que escoger y tener cuidado con las acusaciones. Yo entiendo que usted me dice, yo respondo ante eso en la JEP, que es el tribunal al que yo me voy a someter. Pero eso, Cristo, usted... En ese contexto, ¿cómo entiende que este nuevo clima va a jugar dentro de la coalición de oposición? Bueno, mire, yo pienso primero que la decisión de la Corte hoy
debe servir para, si están hablando de un acuerdo en Colombia desde el gobierno y desde el Centro Democrático, el primer acuerdo, el fundamental, como diría Álvaro Gómez, si es que realmente tienen voluntad de buscar consensos, es que se acepten y respeten los fallos de la Corte. Es que con una sola filtración del día de ayer de una supuesta decisión de la Corte, bueno, esto ya era el hashtag de la Corte corrupta, constituyente, la Corte comprada por Santos. Entonces así no puede funcionar un Estado de Derecho. Y supuestamente este es el partido de gobierno, ¿no? Entonces salió una decisión de la Corte. Yo hubiera preferido una decisión distinta, se lo advierto. Yo creo que la Corte sí tenía facultad para actuar en este momento. Y le hubiera evitado lo que dice Angélica, al país y al acuerdo de paz prolongar la incertidumbre y la inestabilidad. Y de alguna manera le sirve al Centro Democrático para seguir haciendo campaña, porque esto es una estrategia política. Aquí lo que pasó con las objeciones, Daniel, es que se impuso el Partido Centro Democrático a la agenda del gobierno. Y dentro del Partido Centro Democrático se impuso el ala radical del Centro Democrático. Eso es el resumen de esas objeciones. Luego, pero bueno, ya hay una decisión de la Corte. Cualquier decisión que tome el Congreso, ojo, tiene que ir antes a la Corte nuevamente porque hay revisión previa, que ir a sanción presidencial. Eso es un blindaje. Yo creo que vamos a terminar en lo mismo, yo estoy de acuerdo con Angélica, pero corremos unos riesgos, se está jugando con candela en el tema de las víctimas, de proteger las víctimas, en el tema de los militares que han acudido a la JEP, en el tema de las disidencias de las FARC. Porque mire, yo con esto termino, Carlos Antonio, Daniel y Carlos Antonio estarán de acuerdo, la cúpula de las FARC, la que está algunos en el Congreso y en las comisiones, han tomado una decisión y se la han jugado por el acuerdo de paz, con la excepción de Iván Márquez y el Paisa, y se están jugando y no van a volver a las armas. La gente de la base de las FARC, la tropa, ya está amnistiada e indultada. Ninguna decisión de la JEP los afecta, porque se indultó y se amnistió por una ley que expidió el Congreso, la primera del Fast Track, independientemente de la JEP. Los indultó y los amnistió la justicia ordinaria. ¿Dónde está el problema? En los mandos medios que tienen que ir a la JEP. Ahí hay una incertidumbre, ahí hay una incertidumbre jurídica que les crean y después no nos vayan a decir que es que crecieron las disidencias por el mal acuerdo. Y entonces, en medio de las voces de defensa del acuerdo, también hay voces que sugieren que esta es una nueva oportunidad para renegociar algunos aspectos del acuerdo. Después de comerciales les pregunto aquí a estos miembros de la oposición, ¿qué tan flexibles pueden ser en esa renegociación? Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:28 de la noche. Estamos en directo desde Bogotá. Hablamos con la oposición, con algunos de los miembros de la oposición al presidente Iván Duque. Por eso no hay contraparte del Centro Democrático, por si algunos se están preguntando. Gracias a todos los que están conectados en Facebook. Pueden opinar en Twitter a través de nuestro hashtag. Francamente, usted quería decir algo acerca de Daniel, es que lo que va a pasar luego de las objeciones. Hoy empezamos a analizarlo muy bien. Yo hago parte de la Comisión Accidental de la Cámara de Representantes, de los 7 que escogió el presidente Chacón para analizar y pasarle un informe a plenaria de Cámara respecto al tema de las objeciones. Yo todavía tengo fe de que es posible poder convencer a los colegas de todos los partidos que nosotros como congresistas tenemos que declararnos no competentes para poder opinar y legislar sobre una cosa juzgada, o sea, que fue el tema de la tesis de Fernando Carrillo, del procurador. Es la tesis, pero no solo el procurador, sino que, digamos, nos estamos asesorando de grandes constitucionalistas que nos dice, mire, es mejor no meterse en ese chicharrón. Lo que le estamos diciendo, lo que le vamos a decir a todo el plenario y los congresistas es decir, miren, sea lo que sea, esto va a volver a la Corte, como ya lo dijeron Angélica y Juan Fernando. Sea lo que sea, vuelve a la Corte. Lo que tenemos en este momento es una papa caliente, que si este Congreso decide opinar, decir cambiar algo, lo que va a significar es que de ahí en adelante puede haber un conjunto de demandas, de procesos administrativos, entiéndase con la Corte Suprema de Justicia, y yo no sé si los congresistas, por más del Centro Democrático, de los partidos de gobierno, quieren darse esa pela. Digamos que estamos viendo que de manera muy sustentada y argumentada es posible todavía darnos una pelea en el Congreso de que no sea como si van a aplanar la leguleyada. Y lo otro de la leguleyada es que yo comparto lo de Juan Fernando, es que esto gana en política, es algo que hemos aprendido
en esta corta vida política, gana en política aquel que pone la agenda política, la que pone los términos de debate político. Sí. Y la gran victoria que está teniendo ahorita Iván Duque es justamente eso. Después de un semestre de caída desde su inicio de presidencia, lo que está volviendo a hacer es poner su agenda y eso sí nos puede determinar marcar el 2019. Pero venga, que yo creo que como oposición no podemos permitir Y eso. yo creo que aquí hay oportunidades, o al menos así lo piensan algunos. Dame la entrevista de Sergio Jaramillo. Entre todas las entrevistas que dio Sergio Jaramillo, esto a mí se me había pasado un poquito por debajo del radar, pero eso está en El Espectador. Es el final de la entrevista que le hizo Colombia 2020, el proyecto del Espectador que financia la Unión Europea. Es largo, pero creo que es importante. Entonces le preguntan cuál es la salida entonces. La salida es evidente, un pacto político que vaya desde el Centro Democrático hasta el partido FARC. La JEP ha hecho avances enormes, pero no se puede desconocer que un sector de la sociedad siente desconfianza. Pero no soy optimista de que se pueda lograr un acuerdo porque en todas las ocasiones Álvaro Uribe se ha opuesto. Primero, habría que encontrar una fórmula jurídica que le dé tranquilidad a él para que deje a Duque gobernar, sobre todo para que nos deje a los colombianos ir a la reconciliación. Y entonces lo que dice Jaramillo aquí es, ¿por qué no renegociamos por qué no hacemos la renegociación de la negociación, Carlos Antonio? Y no sé ustedes qué tan dispuestos estarían aquí y no estoy hablando de las 6 objeciones, tal vez estamos hablando de un acto legislativo, él menciona el tema de meter nuevos magistrados, pero qué tan dispuesto estaría usted o su partido a renegociar algunos aspectos. No, de ninguna manera. Nosotros creemos que ese ya es un acuerdo hecho con el Estado colombiano, pero es que además ya hicimos el intento en la legislatura pasada. Sí. Cuando Paloma Valencia presentó el proyecto de ley, tuvimos la oportunidad de reunirnos y Álvaro Uribe, en términos claros, lo que nos planteó fue impunidad. Y nosotros dijimos, no señores, espere un momento, nosotros no aceptamos ese tipo de acuerdo porque hay unas víctimas, hay unos derechos y hay unos compromisos internacionales de Colombia, de manera que no estamos dispuestos a aceptar el pacto de impunidad por favorecer a Álvaro Uribe. Nosotros vamos a acudir a la JEP, vamos a responder por lo que nos corresponde, por los errores, las fallas que hayamos cometido como intervinientes en el conflicto y pedimos que así lo hagan los otros intervinientes. No aceptamos pactos de impunidad, señor Uribe. Y entonces aquí tal vez hay divergencias. Pero en ese proceso que menciona Julián, el Verde, por ejemplo, y Petro también, sí, aprobamos este proyecto, que introducía 14 nuevos magistrados. Nosotros hicimos esa concesión, nos pareció que si eso ayuda a ganar legitimidad en la JEP, vale la pena. Otros compañeros de la oposición, como En Marcha, con Juan Fernando, las FARC y el Polo, dijeron no, eso es terrible. ¿Qué dijo la experiencia? Que fue tan poquita cosa para el Centro Democrático que prefirieron archivar ese proyecto. A nuestras bases y colegas les pareció excesivo. Hoy, después de lo que ha pasado y del intento del Centro Democrático, el Verde no está dispuesto a eso, porque ya hicimos esa concesión y les pareció poca cosa y la archivaron. Ahora lo que ellos quieren es ir a la estructura. Cierro con esto. Una de las objeciones destruye la JEP y destruye la verdad, y es acabar la priorización de los casos. En la Justicia y Paz, que es el esquema de los paramilitares, han pasado 14 años y hay 50 sentencias. Sí. Redondeo en 50 sentencias, es impunidad absoluta. Aquí la priorización busca secuestro, falsos positivos, masacres, busca llegar a la verdad y sobre todo a las causas. Esa pequeña objeción del presidente al priorizar quiere decir inundemos, ahoguemos y asfixiemos la justicia para que todo quede en la impunidad. No podemos ceder a eso. Pero mira, Daniel, Cristo, usted que es un buen negociador y ha negociado con, con todos. Sí, mire, yo no leo la declaración de Sergio Jaramillo como un llamado a una renegociación del acuerdo. Si usted mira bien las palabras, habla de un pacto político para darle garantías a todo el mundo y que la JEP funcione y que el acuerdo vaya adelante. Y yo estoy seguro que Sergio no estaba pensando en eso. ¿Por qué? Nosotros nos sentamos durante un mes con el Centro Democrático después de la derrota del plebiscito. Introducimos muchas modificaciones al acuerdo inicial y renegociamos el nuevo acuerdo del Teatro de Colón. Aquí podría yo mencionarles una renegociación muy dura que hicimos acá con el Centro Democrático y que después nos fuimos a La Habana con las FARC, que obviamente no estaban muy contentos de renegociar el acuerdo que ya se había firmado y que finalmente
aceptaron renegociar. Y estuvimos a punto de llegar a un acuerdo, pero usted ¿cómo negocia un nuevo acuerdo con un partido que dice que no hay conflicto armado en Colombia? Explíqueme, cuando usted desde el origen no está de acuerdo porque considera que no hubo conflicto, entonces ¿cuál acuerdo sobre un conflicto usted va a negociar? Eso me parece que es muy difícil. Segundo, uno no puede estar renegociando. Mire, muchos no estuvimos de acuerdo con el acuerdo de Uribe con los paramilitares. Votamos en contra de la Ley de Justicia y Paz en el Congreso. Pero una vez fue aprobada por la Corte Constitucional, ¿usted cree que a nosotros en la oposición de ese momento que estábamos en el Partido Liberal se nos ocurrió, o cuando ganó Santos y empezó la negociación con las FARC, se nos ocurrió, o en el Senado o en el gobierno, que eso de justicia y paz, como dice Angélica, no estaba funcionando y que había que reformar todo? Un Estado no puede estar en eso. Es que este gobierno es muy curioso. Este gobierno resolvió, mire, los protocolos con el ELN no se respetan porque yo no los firmé. El acuerdo con las FARC no se respeta porque yo no lo firmé. Sí. La minga con los indígenas no se respeta porque lo firmó los gobiernos anteriores. Y entonces están llegando incluso a la conclusión de que la Constitución del 91 no la respetan porque ellos no la redactaron. Eso sí es muy complicado. Es la desinstitucionalización total del país. Y esto les da réditos a ellos, pero también les da réditos a ustedes. Estado y gobierno. Esta nueva discusión y este nuevo panorama político, yo siento que en efecto le da réditos al centro democrático, al uribismo, pero también le da réditos a la oposición y es una ocasión, digamos, para volver a sacar a la gente de la calle. A propósito de eso, les pongo un par de fotos de las marchas de este 18 de marzo. Me sé la fecha, pues porque hubo toda una discusión acerca de la fecha. Muchachos, Juanse, ayúdame ahí con la foto de las marchas, por favor. Aquí dos perspectivas de esa marcha. Una es desde donde estaba parado Diego Santos, en el otro lado. Y del lado izquierdo ven la foto de Verdad Abierta, una foto donde se ve más llenita la plaza. A ver, aquí, y este clima, David, ¿no le sirve a la oposición? Para hacer política, sí. Digamos, yo voy a decir algo que no va a ser popular y que va a ser contrario a lo que comúnmente se dice en las discusiones, es que este es un país muy polarizado y hay que bajar a la polarización. No es que la polarización es más, la política es polarización per se. Yo sí creo que la política es polarización. Todo discurso político es polarizante. Por muy, digamos, que se dice que es discurso de centro, un discurso de centro polariza porque te plantea una noción de una frontera, decir yo soy de centro y no soy con los radicales, ya está polarizando. O sea, asumir una posición política implica diferenciarte de otra. Sí. Y claro, cuando el presidente Iván Duque y su partido colocan esa posición, evidentemente lo que hace es hacer que cerremos filas. El mejor momento donde la posición mayor creció en este país, o la izquierda creció en este país, fue justamente en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. O sea, que es lo contradictorio. O sea, como partido polo democrático, como alternativa democrática. Su candor me encanta, señor. ¿Cómo? Su candor esta noche, su sinceridad. Pues así debe hacerse política. Hay que hablar con sinceridad, con claridad. Pues sí, pero entonces, y aquí entonces de esta afirmación no hay que ser políticamente correcto, sino que yo creo que esa es la realidad política. Lo que yo creo es que a los ciudadanos hay que explicarles muy bien. Comparto todo lo que dice Juan Fernando Cristo. Digamos que aquí poder hablar con este gobierno, ¿cómo vas a hablar tú con un gobierno que está pasando por encima de las instituciones? Pero yo entonces, sí creo que hay que aclarar eso a la gente. Déjeme yo entonces paso de eso a la idea del argumento de que, además de que esto es rentable políticamente para la oposición, esta polarización se puede explotar para fines electorales, ya que estamos en un año electoral. Pero sí genera una dinámica. Lo que es muy malo es para el país. O sea, esta discusión, volver otra vez 3 años en la historia y discutir lo mismo. Daniel, yo difiero completamente. La gente está mamada. Claro. La Paz no pegó, es que el plebiscito lo perdimos por 50.000 votos. La presidencia la ganó el antipaz. ¿De dónde vamos a tener la ficción que ahora nos va a dar espacio, aire, crecimiento? La gente está aburrida. La marcha fue divina, la marcha fue bonita, la marcha no fue repleta como la siguiente al plebiscito. Entonces, nada, esto no le da votos a nadie. Si La Paz diera votos,
habíamos pasado el plebiscito, de modo que esto es un retroceso porque en lugar de estar en el modelo de desarrollo, en mejorar lo ambiental, en la salud, en fijar la corrupción. Hace rato no vi esa palabra. No, Odebrecht se olvidó. Plan de desarrollo es un caldo de grillos, tiene reforma pensional, reforma tributaria y estamos ahora nos falta el caguán, pues devolvámonos. Entonces pierde el país, el presidente Duque del Centro Democrático, el uno gana algo en encuestas y en los otros para hacer campaña. Y la verdad, la oposición no gana, la oposición y el país entero pierde cualquier cosa que le haga un rasguño, dilate y dificulte la ejecución del acuerdo de paz. Me voy a la pausa, estamos hablando con la oposición política en Colombia, la oposición que se estrenó con una réplica al presidente Duque luego de la aprobación del estatuto de la oposición que ya tenemos en este país. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos esta noche con la oposición política. Veníamos en una discusión si este nuevo clima de polarización le conviene a ustedes y si le conviene al gobierno o le conviene al Centro Democrático. Y usted quería echarse ahí... Yo insisto, es una estrategia electoral. Al gobierno no le conviene. ¿Qué le va a convenir al gobierno? En eso difiero de Angélica. Echarse encima a la comunidad internacional, hacer un choque de trenes con la Corte Constitucional, generar reacciones en el Congreso de partidos que habían sido aliados del gobierno hasta ahora y que ahora estaban empezando a tener una actitud distinta. Sí. Entonces se afecta la gobernabilidad de Duque. Yo creo que aquí la decisión es clara. Es más importante para Uribe el Centro Democrático y triunfos regionales en las elecciones de octubre, consolidar el partido nacionalmente porque no tiene sino una gobernación hoy en el país, que el propio éxito del gobierno de Duque. Luego yo creo que con esta discusión el país retrocede 3 años a debates que habíamos superado. No nos podemos concentrar en la discusión de la equidad, que supuestamente era el gran propósito. Pacto por Colombia, pacto por la equidad. En los temas ambientales, en los temas de lucha contra la corrupción, que acabamos de pasar la agenda de la consulta anticorrupción, y volvemos el reloj 3 años para volver al pasado y volver a generar odio, venganza, violencia. Que no nos concentramos en los problemas del país. Cuando Duque tenía la gran oportunidad. Yo le termino con esto, Daniel. Si tenían tantas dudas frente al acuerdo de paz, el presidente tiene que aceptar la decisión de la Corte y entonces anúnciele al país la presentación de una reforma constitucional para hacer modificaciones, pero no generar ese choque. Pero hoy estamos hablando desde la oposición, por eso salimos a la calle a preguntarle a la gente... ¿Usted a quién ve como la cara más visible de la oposición política? Y creo que se van a sorprender por las respuestas que recibimos hoy en Bogotá. Esto es Zona Franca en la calle. ¿Quién manda en la oposición? La ideología es lo que manda. La ideología es lo que manda, pero no hay una cabeza visible, digamos, que lidere la oposición aquí en Colombia. No, señora. No tengo en este momento muy claro quién manda, pero pues a título personal, la oposición, la izquierda, Nadie. No hay una figura visible. No. No tengo una figura visible. En este momento no la tengo. No tengo como una persona identificada que mande en la oposición. Es un grupo de partidos, pero como un líder no lo veo. Es complicado, en ese momento la oposición está dividida en diferentes aspectos. Uno pensaría, pues después de esa unión que se tuvo frente a las elecciones, a la segunda vuelta, pero ¿En torno a Petro? Sí, no a Petro, sino como al movimiento en ese momento que estaba haciendo frente a la oposición. Pero en ese momento no hay ningún líder de oposición. En la oposición no tiene. ¿Nadie manda? No hay oposición de verdad. ¿Uribe? Uribe no, porque Uribe hace parte del gobierno. La oposición es todos aquellos que están, digamos, en contra, haciéndole frente al gobierno. Uribe. Bueno, así es el país. Así es el país. Así Uribe, 20 está haciendo años. más daño O sea, al está en la gobierno. oposición. Está haciendo más daño al gobierno Uribe que nosotros. La sabiduría popular. A ver, pero a mí ahí me sorprendió. Yo pensé que en la cabeza de la gente iba a estar más fresca la figura de Gustavo Petro, sobre todo aquí en Bogotá. Pero hay una oportunidad, Angélica.
Pues en el Partido Verde estamos muy orgullosos de tantos liderazgos, de tanta emulación, competencia. El ejemplo es que en Bogotá tenemos 2 precandidatos excelentes. La mía es Claudia López, precandidata del Verde. Por si lo encuestan, ya sabe, Claudia López. Pues no, ¿por qué lo traigo a colación? Porque hay muchos liderazgos. Usted ve la gente nueva de la Cámara. Hay 4 representantes por Bogotá, cada cual mejor que el otro, excelentes, diversos, cada quien con sus énfasis. Entonces hay unas nuevas generaciones. Lo de Juanita, que ha sido tan polémico y el país descubrió quién es esa pelada, pues es una voz nueva que no es la líder, ¿no? Todos somos una voz clave, aportamos al rompecabezas, pero lo que hay es futuro en la política. Chinos como este, David Racero, María José Pizarro, lo que son es talento, calidad. Entonces hay una generación nueva y ahí vamos avanzando. Yo creo que en el 22 se van a jubilar algunos y chinos como estos, que son más jóvenes que yo, como 10 años, van a ir a Muy color de rosa. En la oposición ustedes hablaban del Plan Nacional de Desarrollo, porque no hablamos de cosas importantes. Sin embargo, incluso en estas discusiones hay algunas diferencias importantes en medio de la oposición y de la manera de hacer oposición desde el Congreso. Esto es lo que le dijo Gustavo Petro alrededor de la ponencia del Partido Verde del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué hago? Entonces usted dice, Plan Nacional de Desarrollo. Sería importante preguntar por qué la ponencia negativa del plan depredador de Duque no es firmada por los ponentes del Partido Verde. ¿Qué pasó? Dame el siguiente, por favor. Esto le responde Catalina Ortiz del Partido Verde. Ahí viene. Otra prueba de lo mentiroso, megalómano y totalitario de Gustavo Petro. Los verdes radicamos ponencia negativa, que duramos trabajando todo el fin de semana. Si no nos oponemos en los términos que él quiere, no vale nuestra oposición. Solo él decide qué es la oposición. Y contra réplica de Gustavo Petro, dice lo siguiente. No son los términos que yo quiera porque no soy ponente, pero sí me gustaría saber por qué no firman la ponencia conjunta de la oposición, señora Catalina Ortiz, y de paso por qué considera que mi afirmación es mentirosa, si usted misma confirma que no firman ponencia conjunta. Así trabaja la oposición por fuera de lo que es el acuerdo de paz. Después de comerciales terminamos con esto. Ya volvemos. Entonces, no todo es color de rosa en la oposición cuando no se habla de la oposición desde la defensa del acuerdo de paz. Y ahí vemos unas diferencias importantes, al menos entre una representante de su partido y Gustavo Petro. Catalina es una maravilla, es un orgullo de congresista nuestra, es una mujer juiciosa. Y pues recibió 5 días de mala onda y ataques sistemáticos en Twitter, pues reaccionó. Y creo que es desafortunado, pero reaccionó y ya. Pero bueno, nos más allá quedamos de eso, en las pequeñeces, el fondo es ponencia negativa. No están juntos en todo, es decir, no están juntos en la manera de hacer oposición legislativa, en los planes electorales de octubre. En algunos casos estaremos en alianzas, en otros no, en unos proyectos estamos de acuerdo, en otros no. Le di el ejemplo de la JEP. Petro y los verdes votamos sí a la modificación. Para el Polo eso fue el error más grande del mundo, para las FARC. Hoy le decía uno del Polo a Petro, usted votó la OCDE, otros no. Es que somos partidos distintos, pero coincidimos en mucho. A mí me parece también ese debate, o sea, no hay unanimismo y eso es bueno, y una oposición diversa. Aquí se resume en una sola frase. El partido de gobierno tiene un jefe único, la oposición tiene distintas tendencias y eso es natural. ¿Cuál es el del gobierno? No, pues Uribe, ¿quién más? El presidente. No, el partido de gobierno. Ya. Claro que Uribe es el jefe del presidente Duque. Estamos en la oposición, somos absolutamente democráticos y sería, digamos, contradictorio que entre nosotros no respetáramos lo democrático. Pero yo sí creo que el mensaje hacia la gente sí debe ser más claro al decirle a la ciudadanía que nosotros realmente somos diferentes a los que nos han gobernado. Digamos que si uno hace oposición es porque uno diga que me opongo porque es que tenemos un problema personal con el presidente Duque, qué sé yo, sino porque tenemos una visión de país diferente, tenemos unas formas diferentes y creo que eso es lo que también hay que construir y consolidar. Somos casi de 50 congresistas en la oposición y tener 50 personas que piensan también con sus criterios, eso toma tiempo consolidar. Digamos, la unión de los diferentes no se decreta, no se firma, eso tiene un tiempito de confianzas, de diálogos, la reunión de hoy que la
la foto que puso Angélica, fascinante, que yo espero que la coloques, Daniel, porque pusiste otras fotos y no pusiste esa, la de hoy, la del reencuentro, por ahí arrancamos. Al principio, en la historia del país no había existido una bancada de oposición tan numerosa y tan grande, que haya dado, digamos, unos debates tan importantes y sobre todo que tenga unos propósitos muy claros hacia el futuro. Pues cuando los liberales... Antonio, pero yo iba a decir eso. Hay oposiciones distintas. Nosotros en el gobierno de Álvaro Uribe, cuando el Partido Liberal era serio y tenía identidad ideológica, hicimos oposición 8 años con el Polo. Y teníamos posiciones distintas a Jorge Robledo, a Gustavo Petro, a Antonio Navarro, que estaba en el Polo, pero coincidíamos en la oposición a Uribe y hacíamos debates conjuntos. Y algunas veces el partido tomaba una posición distinta a lo del Polo frente a algunos temas, sí, pero era una posición distinta, pero era oposición y era una bancada más grande de oposición a la que hay hoy. Digamos que lo que pasa es que del otro lado había una bancada de gobierno mucho más consolidada en ese momento. No, al contrario. ¿No era la de la parapolítica, Juan Bernardo? Era toda la de la parapolítica, pero distribuida en distintos partidos. Es más, el gobierno no tenía tan consolidadas sus bancadas, hoy tampoco las tiene, como la oposición. La oposición eran 2 bancadas que sumadas es más de lo que es hoy la oposición, que era la liberal y la del Polo Democrático, pero eran oposiciones distintas. Y claro, era la oposición de un partido como el liberal, que era un partido tradicional. Aquí es una oposición compuesta en su mayoría. Tiene una diferencia. Carlos Antonio, ustedes estuvieron en armas 53 años para tomarse el poder y saltaron a la oposición al gobierno. ¿Cómo se siente? Pues digamos que ha sido un aprendizaje interesante, importante. Estar en ese escenario del Congreso nos ha permitido conocer, digamos, aspectos de la realidad política que nosotros creíamos conocer, pero que nos hemos ido dando cuenta de que hay que hacer también ese aprendizaje. Pero además es mejor tenerlos haciendo oposición aquí, echando lengua, no echando... Pues lo dijo él. Mire, le cito en mis discusiones con los amigos uribistas, todo el tiempo nos dijeron en la negociación que con el acuerdo de paz le íbamos a entregar el país a las FARC. Y terminamos entregándoselo a Uribe, el gobierno. Y todavía siguen insistiendo en oponerse al acuerdo. Un comentario, la vida de una bancada toma tiempo, de una sola bancada de un partido, del Verde o de allá la del Polo, allá no sé qué, porque es un matrimonio con un novio que uno no escogió, la ciudadanía marcó el voto. Ahora este es un espacio de confluencia, de coincidencia para muchas cosas de acción colectiva entre varias bancadas distintas. Las FARC, yo quiero destacar algo, pues vienen además de un proceso distinto, es que vienen de un acuerdo de paz, no sé cuántos años viviste en el monte. 39. 39, imagínese, y allá están en estos salones, en las mismas, es un cambio muy rápido el que ellos están teniendo. Y muchos llegamos a poner a veces estos novatos, casi todos son nuevos. Es un tema los dejo con el mantra de la oposición, menos Twitter, más WhatsApp. Muchas gracias a ustedes por estar aquí esta noche. Gracias a ustedes, nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao. Si se cae el WhatsApp.